Como ya algunos sabrán, ser original es un concepto algo abstracto. La descripción obvia de la palabra es ser el primero en algo. Por ejemplo, el récord Guinness está lleno de gente original. Pero la palabra principalmente la asociamos con la creatividad o la autenticidad, porque a veces solo significa reconocer que algo tiene origen de X persona, y parte de reconocer algo original también significa ser capaz de reconocer la falsificación, las copias o hasta un plagio. Y sabemos que existe gente oportunista que roba ideas de los demás, y para eso se crearon los derechos del autor, en donde uno registra su obra o idea para protegerla de estos parásitos. Sin embargo, muchas veces existe también una actitud abusiva por quien posee los derechos de la obra, en donde la acusación de plagio sin duda es un delirio por parte del acusante. Y tal es este ejemplo de cómo Eddie Van Halen demandó a Nike por según haberle copiado el diseño a su guitarra en un modelo de sus tenis. Peor que esto no puede ponerse. Hay que tener una mente muy especial para pensar que solo a ti se te pueden ocurrir combinar estos tres colores y usarlos en un diseño abstracto utilizando líneas. Verdaderamente una cosa de genios. Ya saben cómo el hule es un material bastante elástico, ¿no? Y pues cuando uno se encuentra inflando un globo, tarde o temprano la elasticidad llega hasta su máximo y si continúas inflando, revienta. Pues el ego de algunos artistas, por más que se infle, jamás revienta, ¿ok? Eso sí es elasticidad. Por algo aprendí a dejar de prestarle tanta atención al artista y mejor simplemente apreciar su obra. Pero hablando de egos, aquí les va una pregunta. ¿Qué pasa cuando juntas a dos enormes egos a trabajar juntos, pero uno es mucho más talentoso que el otro? Hi, I'm John Mayer here in the studio with Kanye West. You know, people wanted to know what happens when one of the sexiest, flyest in the whole game and Kanye West get together to hang out in the studio, find out how does a hit happen. And people say, well, this is such a juxtaposition to have John and Kanye here, you know. And people think that I'm just like, I wear myself a Casio watch and I drive a Ford Focus or something like that. This is a platinum IWC Big Pilot. You know how much that thing is? $40,000. How much was that one, Jesus? 15. And this was 40? That means he's way more stuntastic. Oh yeah. Go back and listen to Daughters, bitches. Pero bueno, ya volviendo al tema de gente acusando a otros por plagio. Bruno Mars llegó a ser demandado 2 veces por 2 distintos artistas, pero por la misma canción. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Right on up, we're gonna funk you right on up. We're gonna funk you right on up. We're gonna funk you right on up. We're gonna dance, jump on it. If you said and flown it. Y es que cuando hay dinero de por medio, casi cualquiera tratará de meter manos si encuentra la oportunidad. Se puede sentir la desesperación en el ambiente. Pero, honestamente, Bruno Mars sí parece influenciarse bastante de otras composiciones, tal como fue la crítica que recibió cuando la gente también notó una similitud entre el tema de Treasure y Baby I'm Yours de DJ Breakbot. Won't you understand that your wish is
Aunque en este caso no llegó a haber ninguna demanda, Bruno Mars sí admite la influencia que tuvo el tema en su composición. Y pueden algunos pensar que esto desacredita la creatividad de Bruno Mars, pero yo no estaría completamente de acuerdo. Porque les comento que los artistas constantemente se influencian entre sí y a veces de forma que ni ellos mismos comprenden. Además, el hecho de influenciarnos externamente yo creo que favorece no únicamente a la creatividad del individuo, sino también a la del colectivo. Por lo tanto, creo que incluso debería de existir aún más libertad para robar ideas, y les hablaré de un caso específico para explicarles a qué me refiero. Es un caso que trata de samplear pistas de otros para crear un beat, la cual es una expresión muy celebrada dentro del hip hop y la música electrónica, pero sí hay que recordar que la música también es un negocio, y cuando hay dinero de por medio, todos los participantes merecen un pedazo del pastel. Por lo tanto, muchas veces se llegan a acuerdos con las disqueras o artistas para hacer uso de estos tracks, porque, como dice el dicho, cuentas claras, amistades largas. Y quienes se arriesgan a hacerlo sin recompensar la participación involuntaria, pues, están en riesgo de terminar su carrera. We sampled them from them, but it's not the same bass line. Like it goes ding 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 diggy ding ding, ding 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 diggy ding ding. That's the way theirs goes. Ours goes ding 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 diggy ding ding, ding 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 diggy ding ding. That little bitty change. Pero continuando, seguramente ya han escuchado este tema en alguna parte. Aunque probablemente lo escucharon así. El taxi. El primer tema, para quienes no lo conocen, es titulado Murder, She Wrote, de Chaka Demus y Pliers, y al parecer tiene mucha historia dentro de la música reggae. Un gran número de artistas han sampleado este beat específicamente, pero en comparación al tema de Osmani, este tipo tuvo el valor no solo de samplear el ritmo, sino también de imitar la melodía. Y si hay una cosa que determina si existe plagio o no en una demanda es la melodía, ya que es la parte más reconocible y familiar de cualquier tema popular. Pero dando el contexto que rodea este tema, supongo que sí se podría ver como algún homenaje. De hecho, en el jazz es bastante común que los músicos se roben fragmentos de melodías durante sus improvisaciones, aunque es una práctica más de forma de cotorreo y sí considero que son situaciones algo distintas a la anterior. Si no es por el hecho que el tema del taxi tiene también en gran parte sus características particulares, la consideraría completamente plagio. Pero sí me parece esto un buen ejemplo en cómo artistas se roban entre sí para crear algo más o menos nuevo. Y digo, no lo recomiendo como para que se vuelva el método principal de composición. De lo contrario terminaríamos como con los corridos, misma canción, diferente historia. Pero sí debería aceptarse como un método válido de composición. Y de hecho existe una capa mucho más profunda en cómo se pueden usar los samples. Por ejemplo, uno no tiene que limitarse únicamente a un solo track. Podría de hecho construir una composición como Frankenstein, sampleando una gran variedad de distintas cosas con distintos orígenes y haciéndolo de una forma en donde resulte complicado descubrir de quién tomaste prestado el brazo o la pierna. También lo pueden pensar como un collage musical, y sin duda es una expresión muy creativa e interesante, y todo a partir de grabaciones preexistentes. Y no estoy muy seguro si en estos casos uno también deba preocuparse de alguna demanda, pero sí me parecería aún mucho más absurdo si sucediera. Por otro lado, también tenemos los remix, el cual expresa un tema existente en una versión distinta, más o menos parecido a lo que hace un cover, aunque la mayoría de los remix que he escuchado realmente no cambian demasiado la estructura de la composición. Sí conozco unos ejemplos en cómo un remix realmente puede transformar por completo la obra, y de hecho son creadas por el DJ previamente mencionado, Breakbot. Yo les recomendaría checar específicamente este remix y compararlo con el tema original para ver si están de acuerdo conmigo. Pero como ya lo mencioné, no importa qué tanto le cambies a la música, si la melodía continúa sin alterarse, pierdes el caso.
Y como un remix tiene como propósito hacer uso de la misma melodía, seguramente también se llega a negociar un acuerdo para el uso de la pista. Ahora, tampoco quisiera aparentar que estoy a favor del plagio. Hay casos en donde sí considero que vale la pena revisar las acusaciones, pero la mayoría de los casos que he visto no me convencen. Por ejemplo, el caso más reciente de Ed Sheeran, en el que fue demandado por supuestamente plagiar Let's Get It On de Marvin Gaye. So honey now, take me into your loving arms. There's nothing wrong with me loving you, baby, no. Sí tiene una estructura muy similar en cuanto a la base y la progresión de acordes, pero la melodía es considerablemente distinta. Y tratar de buscar ir a corte para insinuar que tienes una patente sobre una base o una secuencia de acordes me parece verdaderamente ridículo. Y bueno, miren, es necesario regular este tipo de situaciones, pero también es muy difícil porque la mayoría de la evidencia que se presenta no se puede demostrar una intención y por lo tanto tampoco puedes demostrar que no fue coincidencia. Porque sí puede pasar. Es raro, pero dos personas pueden llegar a la misma conclusión, aun sin influenciarse mutuamente. Y más cuando se trata de estructuras sencillas con conclusiones tan obvias. Entonces, la verdad no me sorprende mucho cuando algo así I used to rule the world. Seas would rise when I gave the word. Now in the morning. pasa por pura coincidencia. Pero bueno, si gustan un ejemplo de qué si considero un plagio sería el tema de los Beach Boys Surfing USA. Robando completamente la melodía de Sweet Little Sixteen de Chuck Berry. Really rockin' in Boston and Pittsburgh, PA, deep in the heart of Texas and round the Frisco Bay. No sé bien qué pensaban mientras componían este tema, pero sí lo tuvieron que aprender por las malas. Y bueno, ya para finalizar este video, los dejo con esta frase para que la interpreten a su gusto. En estos días donde ya parece haberse hecho todo, se necesita ser creativo para poder ser original, pero no se necesita ser original para ser creativo. Y bueno, con eso yo me despido. Hasta la próxima.